hablar en esta oportunidad sobre una de las aplicaciones y técnicas que son bastante útiles para el tema de la armonización orofacial y el tratamiento de algunos problemas que se puedan presentar en nuestros pacientes que puedan ser resueltos para tener un resultado dentro de nuestros tratamientos odontológicos que vayamos a realizar. Ahora está muy de moda y resulta muy práctico el uso de la toxina botulínica para acompañar algunos tratamientos y mejorar los resultados de tratamientos que se realizan en la parte odontológica, ¿no? Como mencionábamos solamente de manera puntual en la anterior exposición, ya hay varias indicaciones para la aplicación de la toxina botulínica, la que en un principio estaba solamente dirigida hacia el tratamiento de ciertos problemas neurológicos hace muchos años, ¿no? En los pacientes, ahora ya se ha tornado en un medicamento que puede ser aplicado en diferentes tipos de problemas que se puedan presentar y que nos acompaña muy bien, ¿no? Para el resultado de los tratamientos. Habíamos dicho el tema de un tratamiento en ortodoncia, por ejemplo, para mejorar el bruxismo, la sonrisa gingival y hacer otros usos. Lo que quiero en esta charla que vamos a tener es poder darles una explicación del funcionamiento de la toxina botulínica para que entendamos lo que vamos a ocasionar al momento de aplicarla, que aprendamos también a preparar nuestra toxina botulínica para la aplicación, a preservarla, cómo guardarla y cómo mantenerla para el uso de nuestros diferentes pacientes, y que también podamos ver la aplicación en los casos principales, ¿no? Que más vamos a usar. Hay múltiples aplicaciones de la toxina botulínica. De hecho, en este campo de la odontología la vamos a usar en el tercio inferior del rostro. Sin embargo, como parte del tratamiento de la armonización facial y oral, es que vamos a ver la aplicación en otras zonas que van a ser en el tercio alto del rostro también, que puede ser útil cuando hacemos un tratamiento multidisciplinario. No nos olvidemos que todos estos tratamientos de la estética van de la mano y podemos apoyarnos como odontólogos y médicos estéticos para lograr un resultado óptimo, o nosotros como médicos estéticos también nos apoyamos en la parte odontológica para trabajar un conjunto de la belleza facial, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que la toxina botulínica viene desde hace muchos años, ha sido descubierta hace muchísimos años, hacia el año 1895, como Clostridium botulinum, ¿no? Que ha sido descubierta por un bacteriólogo. Es una bacteria que es responsable de fabricar una proteína que tenía la función de generar una sustancia neurotóxica, ¿no? Hace muchos años también, ya posteriormente en 1950, se ha demostrado que la toxina bloquea la liberación de acetilcolina en las neuronas motoras y esto va a provocar relajación del músculo. Eso es lo que nos interesa ahora para la aplicación, ¿no? Que nosotros lo que vamos a lograr con la toxina botulínica es la relajación del músculo. Hacia el año 1988, la empresa Allergan compra los derechos para distribuir esta toxina, la toxina botulínica de tipo A, que es la que vamos a aplicar en los pacientes, la que vamos a aplicar en los humanos, y a partir del año 1989 ya se tiene la autorización de la FDA para comercializar esta toxina, cuyos fines e indicaciones únicamente eran para tratar el estrabismo y el blefaroespasmo, ¿no? Estos problemas a nivel de los párpados asociados con la distonía es que se empezó a usar la toxina botulínica. Posteriormente, este nombre comercial ya fue adaptado como Botox, ¿no? Que es lo que conocemos comúnmente. El uso cosmético del Botox ha sido aprobado hacia el año 2002
por la FDA. Pero el descubrimiento del uso estético de la toxina ya fue anterior, ¿no? Hacia el año 1987, la doctora Jane Carruthers estaba tratando a una paciente con espasmos en los párpados, como hemos mencionado en el tema de blefaroespasmos, y pudo comprobar en esta aplicación que además de solucionar este problema de la contracción del párpado, mejoraba o desaparecían las arrugas del entrecejo y las patas de gallo. Entonces ahí ya se descubrió el uso estético de esta toxina, ¿no? La toxina botulínica tipo A es un producto biológico y la producción se realiza bajo un control estricto, ¿no? Condiciones científicas muy controladas. Es un derivado de una bacteria, la bacteria Clostridium botulinum. No tienen peligro para el ser humano porque tienen un cuidadoso proceso de elaboración, purificación y también dosificación del producto como medicamento, ¿no? Esta sustancia se utiliza en diferentes especialidades como neurología y oftalmología hace más de 10, 15 años y ya se han empezado a aplicar hacia el área estética y como complemento de otras especialidades médicas también. Vamos a mencionar un poquito del mecanismo de acción de la toxina botulínica para que podamos entender cuál es el efecto que produce a nivel celular. La toxina botulínica se une de forma selectiva y de forma irreversible con el terminal presináptico de la unión neuromuscular. Entonces, esta toxina botulínica va a constar de dos cadenas que están unidas por un puente disulfuro, cuya cadena pesada se va a unir a las terminaciones nerviosas y la cadena liviana va a ingresar a la célula y lo que va a hacer es impedir la liberación de la acetilcolina, ¿no? Se une con este terminal que estamos viendo aquí en la figura, en verde. Esta cadena liviana que estamos viendo a ese lado es la que ingresa a nivel celular y va a impedir la liberación de la acetilcolina. Vemos a este lado izquierdo de la pantalla que cuando no ocurre esto, porque esta inhibición de la liberación de la acetilcolina por la toxina botulínica va a producir la ruptura de esta proteína, que es la proteína SNAP25, que es responsable del vaciado del contenido vesicular. Entonces, la inhibición en esta placa motora lo que va a ocasionar es una relajación muscular. Si vemos acá, cuando se libera la acetilcolina, vamos a tener la contracción muscular en esta parte inferior, pero en cambio al lado derecho vemos que al romper esta proteína SNAP25, va a inhibir la liberación de la acetilcolina, por lo que a este nivel vamos a provocar relajación muscular temporal de la zona donde es infiltrada la toxina botulínica. Esta acción, ¿no?, que tiene la toxina botulínica, este fármaco, va a ir disminuyendo lentamente a medida que estos axones que han estado comprometidos toman nuevos terminales y restablecen el bloqueo, ¿no?, de la transmisión. Nuevamente se produce este fenómeno, ¿no?, y se libera la acetilcolina. Entonces, este es un procedimiento que es temporal. No olvidemos eso, ¿no? En resumen, vamos a decir que el mecanismo de acción de la toxina botulínica es producir un bloqueo neuromuscular presináptico, inhibe la secreción de la acetilcolina y provoca como resultado una parálisis muscular localizada y de larga duración. Entonces, sí tenemos larga duración porque el tiempo va a ser 4 a 6 meses aproximadamente de duración de la toxina y va a ser localizado porque va a actuar sobre el músculo en el que se aplique. De forma general vemos que existen efectos directos e indirectos de la toxina botulínica. Nosotros nos vamos a basar en estos efectos indirectos que tienen, que va a ser la relajación muscular, reduce la actividad muscular, que puede ser excesiva, incoordinada o disfuncionante, y también provoca vasodilatación, ¿no? Y tiene otros efectos directos que van a ser motivo de
otros estudios y otras aplicaciones. ¿Cuándo usamos la toxina botulínica? Podemos usar la toxina botulínica en enfermedades que cursan con contracción muscular exagerada. También se usa en enfermedades donde existe aumento de la secreción de saliva, o sea, lorrea, o también cuando existe hiperhidrosis, aplicamos toxina botulínica a nivel axilar para reducir la hiperhidrosis, ¿no? También en ciertos trastornos del movimiento, como la mioclonía del velo del paladar o en temblores que se puedan presentar en ciertos lugares, para reducir esta actividad muscular producida por la acetilcolina. También usamos la toxina en el tratamiento de las arrugas y la flacidez facial para lograr una corrección de algunas secuelas faciales también, como las hemiparesias, ¿no? Cuando existe una parálisis facial y ha dejado algunas secuelas, se pueden corregir estas con la aplicación de toxina botulínica. También lo vamos a usar y va a ser motivo de esta charla en el bruxismo como un tratamiento independiente o como un tratamiento que vaya a contribuir a los resultados de otros, ¿no? Como resultados o durante el procedimiento de la ortodoncia, por ejemplo, en el uso de carillas estéticas. También lo vamos a usar en la sonrisa gingival para disminuir el efecto que tiene el músculo elevador del labio superior, y en otros tratamientos estéticos, ¿no? Como habíamos dicho, y podemos ver aquí, en las patitas de gallo, podemos usar en las arrugas que están a nivel de la glabela, podemos usar en las arrugas del músculo frontal, se puede usar para la elevación de la punta de la nariz, combinada también con ácido hialurónico, se puede usar para las arrugas periorales, las que decíamos, ¿no? Por el orbicular de los labios, que es el denominado código de barras. Se puede usar para la corrección de la sonrisa gingival, para el tratamiento de las arrugas del cuello y también para lograr un mejor contorno del rostro con una técnica relativamente nueva que es la técnica de Nefertiti, que nos ayuda a mejorar el contorno y la parte cervical cuando se forman arrugas, ¿no? Las inyecciones de la toxina botulínica A benefician también a algunos pacientes que tienen cefaleas, espasticidad, tortícolis, espasmo hemifacial. Hay pacientes que cuando aplicamos la toxina botulínica en el músculo frontal, nos indican que además del beneficio muscular visual y de las arrugas, pues han perdido las cefaleas que presentaban, cefaleas constantes que presentaban, ¿no? Y a partir de la aplicación es que desaparecen. También en algunos casos se aplica en la región cervical posterior para provocar una relajación de esa musculatura, lo que evita también estas cefaleas constantes, principalmente debidas al estrés. Se puede usar en arrugas de expresión de la cara. Debemos tomar en cuenta que, como habíamos mencionado, existen arrugas dinámicas y arrugas estáticas. La toxina botulínica principalmente se va a usar en arrugas dinámicas, en las que nosotros pedimos que el paciente realice un movimiento y vemos estas arruguitas cuando la persona realiza este movimiento, como hemos visto en las fotitos de los músculos que hemos repasado, ¿no? Entonces usamos en este tipo de arrugas, en el tercio superior, usamos en el frontal, a nivel de la glabela y a nivel periocular. Se aplican en estas tres zonas. Generalmente el tratamiento del tercio superior involucra la aplicación en estas tres regiones. Pero si un paciente no presenta arrugas en una de estas tres zonas, solamente se aplicarían las que sí tienen las arruguitas. En el tercio medio e inferior tiene indicaciones muy puntuales. Generalmente en el tercio medio e inferior se usan rellenos, pero para estas indicaciones sí vamos a usar toxina, ¿no? La sonrisa gingival, en el surco nasogeniano, en casos muy excepcionales, en la mayoría de los casos usamos ácido hialurónico. Podemos usar toques muy pequeñitos para la elevación del ángulo de la boca,
y también para las arrugas periorales o código de barras. Lo usamos en el bruxismo, aplicándolo en el músculo macetero, en arrugas del cuello y escote para hacer una armonía entre la cara y el cuello, y para la hiperhidrosis palmar, plantar y axilar. ¿Cuáles son las contraindicaciones que debemos tomar en cuenta cuando vamos a aplicar toxina botulínica? No podemos aplicarla si tenemos una paciente embarazada, una paciente en etapa de lactancia, cuando existen enfermedades neuromusculares como la miastenia grave, esclerosis u otro tipo de enfermedades que son poco frecuentes, pero que sí podrían quedar afectados estos músculos por la aplicación de la toxina, aunque no son contraindicaciones absolutas, ya que, como hemos dicho, el efecto de la toxina va a ser puntual, va a ser en el sitio donde la apliquemos. Si tuviéramos una sobredosis, una aplicación, una dosis demasiado alta, sí podría tener unos efectos adversos como es el botulismo, y esto podría afectar de manera sistémica. Pero esto es poco probable en la estética, ¿no? Que va a ser nuestra área de aplicación. También está contraindicada en infecciones en la zona de la inyección. En general, cualquier tipo de infección, herida, inflamada que exista en la zona donde tenemos que aplicar, es mejor primero esperar a que la herida sane y recién realizar la aplicación para cualquier tipo de inyección, ¿no? También en tratamiento con fármacos que puedan potenciar el efecto de la toxina botulínica, como son los aminoglucósidos, sulfato de magnesio o quinina, que ya no se usa mucho, pero en general no tenemos efectos adversos con otro tipo de fármacos que son de uso más común en nuestros pacientes. En algunos casos recomiendan no aplicar cuando se está usando AINES, y se recomienda indicarle al paciente que por lo menos una semana antes no esté con este tratamiento. Sin embargo, esta no es una contraindicación absoluta. Tenemos pacientes quienes pues de forma habitual consumen AINES u otro tipo de medicamentos como corticoides también por patologías como la artritis reumatoide, y no podemos decirle a este paciente que esté una semana sin su medicación. Estas eran indicaciones que se tenían principalmente para evitar sangrado en el área de inyección, pero cuando ustedes vean la práctica se van a dar cuenta que las punturas que realizamos para la aplicación son mínimas, se utiliza una aguja muy pequeña y este efecto no se produce. Entonces, no es una contraindicación aplicarlo cuando un paciente consume este tipo de medicamentos como los AINES. Es desaconsejable el uso en pacientes con expectativas poco reales o psicológicamente inestables. Estamos recalcando ese punto, ¿no? ¿Qué es importante saber de nuestro producto? Es que cuando nosotros obtenemos la toxina botulínica, no debemos romper la cadena de frío. La toxina botulínica siempre tiene que estar refrigerada, aunque no haya sido reconstituida, y debe ser mantenida en una cadena de frío. Entonces, por eso nos entregan en el consultorio y de manera inmediata debemos guardarla en el refrigerador. Cuando está reconstituida, una vez que ya la hayamos preparado para su aplicación, debe ser mantenida en refrigeración entre 2 y 8 grados, ya que va a ir perdiendo además la potencia original. Si no está refrigerada y se rompe la cadena de frío, podemos alterar el efecto, podemos alterar la estructura de estas moléculas y va a perder el efecto al momento de la aplicación. Con el tiempo también esta potencia se va a ir perdiendo. Entonces es bueno que nosotros utilicemos la toxina dentro de la primera semana, una vez que está reconstituida, porque miren, ¿no? Se pierde entre el 5 y 10% de la potencia a la semana y más o menos un 50% de la potencia al mes. Entonces, una toxina reconstituida no la podemos tener guardada por mucho tiempo sin utilizarla. Hay que tratar de utilizarla dentro de la semana o los 14 días para así tener una potencia alta. La aplicación de la toxina botulínica es bastante sencilla, es poco dolorosa, y es por eso que es una opción utilizar anestesia tópica, que la dejamos actuar de 20 a 30 minutos, puede ser
un anestésico en crema que se puede aplicar en los sitios de punción, pero en la mayoría de los casos no requiere el paciente porque las punturas realmente son muy tolerables y son pequeñas. Existe un poco de dolor al ingreso del producto en la musculatura, pero eso es pasajero y no es intenso. La aplicación la vamos a realizar con una jeringa que es una jeringa de tuberculina, una jeringa de 1 ml, que tiene una aguja 30G medio. Esa es la aguja que nosotros vamos a usar, es muy chiquita y vamos a usar una jeringa de 1 ml para poder dosificar las unidades internacionales correctas que debemos poner en cada músculo que estemos tratando. Ya vamos a ir viendo más adelante esta aplicación y la dosificación. Es importante aplicar la toxina en el plano adecuado. Por eso hemos repasado los planos de la piel, porque vamos a usarlo generalmente intramuscular, ¿no? Y esto para la parte alta del rostro va a aplicarse intramuscular en los músculos de la frente y del entrecejo y va a tener una aplicación subcutánea en el orbicular de los párpados. Como les decía, este es un músculo más delgado, por lo que la aplicación es subcutánea. En el resto va a ser intramuscular, ¿no? Cuando apliquemos en el macetero, en el elevador del labio superior, etcétera, vamos a tener una aplicación intramuscular. Es importante que nosotros tengamos resultados sorprendentes con la toxina y no el paciente sorprendido, ¿no? Existen efectos, como vemos hacia el lado izquierdo de la pantalla, tenemos un resultado sorprendente, ¿no? Teníamos estas arrugas tan marcadas a nivel del entrecejo por una alta potencia de estos músculos, los elevadores de la ceja, y con una buena aplicación de toxina, la paciente, aunque trate de fruncir esa zona, ya no se van a presentar las arruguitas, pero debemos evitar lo que en muchos casos se logra, que es una dosificación alta de la toxina a nivel del músculo frontal, que lo debilita tanto que va a crear un efecto de contracción muy alta del músculo antagónico, que en este caso va a ser el elevador de la ceja, ¿no? Y en ese caso vamos a cambiar completamente la mirada del paciente. Es un efecto deseado en muchos casos. Hay pacientes que quieren elevar la cola de la ceja porque se ve muy bien, especialmente en mujeres, pero en otros casos les cambia completamente o es un resultado demasiado exagerado. Así es que para evitar estas cosas debemos dosificar adecuadamente nuestra toxina en los puntos de aplicación. Esto está sacado del el documento anexo que nos viene con la toxina, que nos muestra, ¿no?, en un pantallazo los puntos de aplicación en el diagrama que estamos viendo, y tiene múltiples músculos en los que podemos aplicar, pero si nos damos cuenta, son áreas puntuales en muchas de las toxinas que nos entregan bien en estos diagramas, donde ya nos dan una idea de más o menos dónde se puede aplicar la toxina, a qué nivel del músculo. Sin embargo, nosotros como profesionales de salud ya vamos a conocer cuáles son los puntos exactos y la dosificación. Pero tenemos en la parte alta el frontal, tenemos al elevador del ala de la nariz, podemos utilizar a nivel del orbicular de los párpados, como habíamos dicho en el elevador del labio superior, podemos utilizar en los músculos platisma para hacer correcciones a nivel del cuello. Bien, ¿cuáles van a ser los efectos adversos que podemos encontrar y que hay que ponerlos en nuestro consentimiento informado para la aplicación de toxina botulínica? Nuestro paciente puede presentar cefalea durante las primeras 24 a 48 horas. Es un efecto dentro de los más frecuentes, pero no tiene más de un 40% de personas que lo presentan. El resto no presenta cefalea. Sin embargo, es uno de los más frecuentes porque los otros son muy pocas veces vistos, ¿no?
Se puede formar anticuerpos en pacientes que han recibido altas dosis, más de 100 unidades internacionales, que esto no se aplica, ¿no? A nivel, tendremos que aplicar en todo el rostro la toxina para aplicar 100 unidades y en este caso se puede provocar algún efecto sistémico. No va a ser el caso en este tema de la armonización orofacial. Y a nivel local podemos tener edema de párpados, equimosis, que a veces es frecuente principalmente en el orbicular de los párpados, ya que la piel es muy lábil, muy delgadita y tenemos alta vascularización, entonces se puede presentar eso. Asimetría, si nosotros hemos puesto una cantidad distinta de unidades internacionales en cada lado, podemos aplicar a nivel del músculo frontal, en un lado más unidades y en otra menos, y va a generar que una ceja esté más elevada que la otra, por ejemplo. Lo mismo puede pasar cuando aplicamos para mejorar la sonrisa, ¿no? Puede ser que hayamos aplicado más en un lado y en el otro y vamos a provocar una asimetría que se puede corregir, pero siempre teniendo los cuidados necesarios, ¿no? Para no infiltrar este producto en un músculo que no sea el indicado para lo que estamos buscando. Si por alguna razón hemos aplicado en el músculo vecino, pues vamos a lograr otro efecto. Puede provocar sequedad conjuntival cuando lo aplicamos a nivel del orbicular de los párpados. Puede provocar ptosis palpebral cuando hacemos una inyección muy profunda y tocamos el periósteo, ¿no? O cuando aplicamos una dosis demasiado alta. Generalmente, si llegamos a aplicar en el músculo corrugador o elevador de la ceja, puede provocar ptosis palpebral. Entonces, es importante que conozcamos bien la anatomía, recordemos bien la anatomía para no provocar esto, ¿no? Generalmente se puede recuperar en 3 a 6 semanas, pero es un efecto adverso que ninguno de nosotros quiere tenerlo porque realmente es muy molestoso para el paciente. No deberían haber complicaciones con la toxina botulínica si nosotros somos cuidadosos al realizar las inyecciones. No debe haber una expectativa irreal de resultados, eso ya lo hemos dicho en este y en otras aplicaciones. Y los efectos adversos que hemos mencionado pueden ser muy pasajeros, presentarse inflamación, que es poco habitual, equimosis, como habíamos dicho, que es lo más frecuente que podemos tener. Entre otras complicaciones que son un poco más raras, puede ser el lagrimeo persistente, que esto puede ser cuando aplicamos a nivel de la ceja hacia la línea pupilar, ahí podríamos tocar alguna rama del nervio supraorbitario y provocar lagrimeo. También se puede provocar diplopía, si es que se va la toxina botulínica a músculos propios del movimiento de los ojos. Tosis de párpado superior, tosis de ceja y elevación excesiva de la cola de la ceja. Eso se provoca por inyectar una cantidad más alta, ¿no?, de la toxina botulínica y no haber tratado adecuadamente el músculo frontal. Esto se puede corregir. Cuando tenemos elevación excesiva de la cola de la ceja, se aplica 1 o 2 unidades de Botox por encima de la cola de la ceja en el músculo conjugador y con esto vamos a provocar una relajación de este músculo para que no levante excesivamente, ¿no?, la ceja. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que siempre hay que tener el consentimiento informado, que debemos tomar fotografías en reposo y gesticulando, y esto es muy importante porque vamos a constatar lesiones nerviosas previas. Puede haber una asimetría previa por una parálisis facial, por ejemplo, y no es el tema de la aplicación de la toxina botulínica en ese momento, estaríamos tratando otra cosa, no sé, por ejemplo, bruxismo, pero en la foto vemos que ya hay una asimetría, ¿no?, de cierta zona del rostro, y esto es importante porque en algunos casos atribuyen alguna asimetría a la aplicación de la toxina. Las fotos nos van a servir para mostrarle al paciente que esto era un problema que había previo a la aplicación y que no ha sido consecuencia de la toxina. Se puede aplicar con el paciente sentado o en decúbito dorsal. No es problema, como sea más cómodo para nosotros.
No es necesario masajear los puntos de aplicación ni hacer gesticulación. Antes se decía que el paciente tenía que estar movilizando el músculo donde aplicábamos la toxina por muchas horas para que esta haga efecto. Eso no es cierto y no es necesario tampoco, ¿no? Se debe indicar al paciente que sí no debe acostarse o agacharse durante por lo menos 6 horas. Entonces, siempre que trabajamos toxina botulínica en cualquier zona del rostro, debemos indicar que el paciente no se puede ir a dormir inmediatamente o a echarse inmediatamente, ¿no? Por lo menos 6 horas tiene que estar todavía en actividad o sentado para evitar que la toxina migre hacia otra área muscular y puede ocasionar un efecto no deseado. No es necesario y no se debe tocar la zona tratada con toxina botulínica. No se debe realizar ejercicio físico que provoque sudoración, ¿no? Evitamos gimnasio, por lo menos el día de la aplicación de la toxina. Yo les recomiendo 2 días de evitar el ejercicio físico. Eso debido a que se puede sudar y eliminar por esta vía de la sudoración de las glándulas la toxina. Entonces es bueno evitar eso. También que se puede por esta sudoración o porque el paciente se va a la piscina, se podría provocar inflamación en los puntos de inyección. No antiinflamatorios, decíamos por la seguridad de evitar el sangrado, pero es suficiente con que 2 días antes o un día antes no tome ningún aire. Si el paciente puede presentar cefalea y hematomas, hay que hacerle saber eso, ¿no? En los puntos de aplicación puede ser que usted tenga hematomas por 2, 3 días, entonces tiene que saber que va a pasar eso para que el paciente tome sus previsiones en la relación social que tiene, principalmente laboral. ¿Cuáles son los materiales que vamos a usar para la aplicación de la toxina? Vamos a tener nuestra toxina botulínica siempre de tipo A. Necesitamos tener un marcador o lápiz dermográfico para poder marcar los puntos donde vamos a aplicar la toxina una vez que hayamos realizado la evaluación al paciente y ver cuáles son los músculos que debemos relajar. Vamos a usar guantes siempre en la aplicación. Necesitamos alcohol al 70% de G6. Jeringas, como habíamos dicho, jeringas de 1 ml de tuberculina o insulina, diferenciada cada 0.1 ml, ya que estas nos van a ser muy útiles para poder dividir nuestras unidades que vamos a usar, porque vamos a tener la división de cada 0.1 ml en 5 rayitas en la de insulina y en 10 rayitas en la de tuberculina. Cualquiera de estas podemos usar, ya vamos a ver cuánto se debe aplicar y van a ver que es sencillo calcular las unidades que vamos a poner en cada músculo. Vamos a usar la aguja 32G por 13 milímetros o 30G medio por 13 milímetros. La 32G es la que viene ya en las agujas de insulina, en las jeringas de insulina, pero de preferencia tengamos una 30G medio, estas son más delgadas y provocan menos molestias en los pacientes. Ampollas de solución salina fisiológica al 0,9% estéril. Recomendable que sean ampollas porque así usamos y descartamos porque se usa muy poquito. Vamos a usar la solución salina fisiológica para reconstituir nuestra toxina. Entonces, una vez abierto este frasco, vamos a tener que desechar porque si no va a perder la esterilidad. Si conseguimos en ampollas, mucho mejor. Ahora, ¿cómo realizamos la reconstitución de nuestra toxina botulínica? Vamos a utilizar la solución fisiológica, poniendo esta solución de manera suave y lenta, gota a gota, por la pared del frasco. Y para mezclar vamos a apoyar nuestro frasco dando giritos encima de la mesa. No debemos agitar el frasco de la toxina porque tiene moléculas muy lábiles que con estos golpes que nosotros haríamos al agitar de manera enfática el frasco vamos a destruir y el efecto no va a ser el que nosotros deseamos. Entonces debemos mezclar moviendo el frasco sobre la mesa de manera suave. Es importante comprobar que el frasco esté al vacío. Cuando nosotros ingresamos la jeringa al frasco de la toxina botulínica,
vamos a ver que automáticamente nos jala el émbolo de la jeringa y debemos sujetarlo para evitar que salga a chorro, porque estamos diciendo que tiene que caer gota a gota la solución fisiológica. Entonces, esto sí se debe comprobar para saber que esta toxina está al vacío, va a tener utilidad. Sin embargo, ahora que el mercado ha crecido tanto en relación a la toxina botulínica, existen marcas e industrias de toxina botulínica que no presentan esto. No, los frascos no se encuentran al vacío. Y esto no quiere decir que el efecto de la toxina esté alterado o no sirva. Ahora ya han aparecido estas marcas que ya no tienen esto, ¿no? Del vacío en los frascos. Es bueno que ya a medida que vayamos realizando práctica, vamos a conocer las diferentes marcas y vamos a poder saber que en X marca no presenta este vacío en el frasco y eso no indica que esté mal, mientras que en otras sí, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las marcas que tienen registro sanitario en Bolivia sí tienen y presentan un vacío en el frasco. Ahora, vamos a realizar la dilución de nuestra toxina botulínica. La toxina viene en un frasco que puede ser reconstituido con 2 ml de solución fisiológica si este frasco es de 100 unidades internacionales o con 1 ml de solución fisiológica si es un frasco de 50 unidades internacionales. Hay 2 presentaciones en las que viene la toxina, de 100 unidades y de 50 unidades internacionales. Entonces ya sabemos, 1 ml de solución fisiológica para la que es de 50 unidades y 2 ml para la que es de 100 unidades internacionales, ¿no? Ahora, nosotros al realizar la dilución es que vamos a tomar en cuenta que si estamos usando una jeringa de insulina, cada rayita que tiene la jeringa es una unidad internacional. Y en la de tuberculina, cada 2 rayitas son 2 unidades internacionales, ¿no? Porque estamos diluyendo con 2 ml. Esto en la práctica lo van a ver y van a darse cuenta que es muy sencillo. Ahorita solo lo estamos dando de manera general, pero en la práctica lo vamos a repasar y ahí se van a dar cuenta que es muy facilito. Entonces, es bueno que tomemos en cuenta que estas jeringas que vienen con esas divisiones nos van a ayudar a saber cuántas rayitas vamos a aplicar para conocer cuántas unidades internacionales estamos administrando. Cuando reconstituimos nuestra toxina botulínica, este producto reconstituido y listo para aplicar, digámoslo en la jeringa para aplicar, dura 4 horas y no dura más, ¿no? Podemos aplicar, y hemos dicho, en el lapso de 1 semana hasta 14 días esta toxina, pero tiene que volver a mantener la cadena de frío. Entonces, si sacamos nuestra toxina para aplicarla, aplicamos o cargamos nuestra jeringa e inmediatamente la volvemos a refrigerar entre 2 a 8 grados para no perder este equilibrio de la cadena de frío. Si lo hemos dejado fuera por más de 4 horas, esta toxina ya no va a tener el efecto que deseamos, ¿no? Su efecto va a bajar hasta en un 50 a 60%. ¿Cuánto dura la toxina botulínica? Y esto le tenemos que explicar a nuestro paciente y registrarlo en la historia clínica o en el consentimiento informado. Generalmente les damos un promedio de entre 4 a 6 meses de duración. Y es bueno que mantengamos este lapso de duración, de tiempo de duración, para que el paciente no tenga una mayor expectativa. Generalmente, en la práctica y en la experiencia, sí he conocido marcas de toxina excelentes que tienen una duración de entre 6 a 8, 9 meses. Tengo pacientes que se aplican toxina una vez al año, nada más, porque dura este tiempo la toxina que hemos aplicado, por lo menos 10 meses. Sin embargo, existen otras toxinas que van a tener un tiempo menor y el promedio es entre 4 a 6 meses.
por lo que se recomienda a los pacientes aplicarse 2 veces al año la toxina, ¿no? Esto puede mejorar en pacientes que tengan un proceso de envejecimiento más lento, como habíamos mencionado, los que tienen un proceso de envejecimiento acelerado, pues también van a diluir rápidamente la molécula y va a durar menos. Pero lo mínimo que debería durar son 4 meses. Si los músculos son hipertónicos, vemos un músculo que se arruga de manera muy brusca, es muy potente, la duración va a ser lo que decíamos, ¿no? Entre 3 a 6 meses, 4 a 6 meses. Y en algunos músculos que responden sin exageración de la mímica, la duración puede ser un poquito mayor, ¿no? Hasta unos 8 a 9 meses. Ahora, en estos músculos que son muy potentes, puede ser que esas arrugas requieran implantes sólidos, además, ¿no? O sea, es decir, ponemos la toxina botulínica, por ejemplo, en unas arrugas frontales o en unas arrugas provocadas por el músculo corrugador, pero a pesar de que ya estamos paralizando ese músculo, todavía quedan los surcos profunditos a ese nivel. Entonces vamos a necesitar además rellenar con ácido hialurónico. Cuando vemos los resultados de la toxina, los resultados pueden ser visibles en algunas marcas a partir del tercer día, en otras a partir del quinto, y el efecto real vamos a tener entre los 7 a 10 días de la aplicación. Entonces, generalmente aplicamos a nuestro paciente y le citamos en 7 a 10 días para su control y retoque en caso de que necesite realizar algún retoque, ¿no? No olvidemos esto que es muy importante. Estamos paralizando un músculo y si nosotros paralizamos un músculo, los otros que están adyacentes van a hacer mayor tensión. Entonces, si nosotros vamos a paralizar, por ejemplo, el músculo frontal, como vemos en esta fotografía, pues, ¿quién va a hacer mayor tensión? Va a ser el músculo corrugador. Y en este caso, el músculo elevador de la ceja va a ser un efecto bastante importante. Entonces, si ponemos una excesiva cantidad de toxina a nivel frontal, este otro va a quedar flácido, este va a quedar potente y va a ser un efecto exagerado. Entonces, siempre tengamos cuidado con eso. En cualquier músculo que apliquemos, los otros van a tener mayor tensión. Entonces, hay que hacer un equilibrio. Sí se puede corregir esto dando toques de toxina, ¿no? Para frenar la musculatura, volviendo a aplicar en algunas zonas la toxina en el control, ¿no? En los 7 días que hacemos el control a nuestro paciente, podemos corregir este tipo de problemas que se hayan presentado. La técnica de aplicación de la toxina va a ser intramuscular, como habíamos visto, excepto en áreas muy raras como el músculo orbicular, que va a ser más intradérmico. Si bien decimos que la aplicación de la vía intramuscular, como vemos en la imagen, va a ser a 90 grados, si nos damos cuenta en la aplicación en músculos que van a ser delgados, como el músculo frontal, no vamos a poder lograr, ¿no?, esta angulación de 90 grados porque es un músculo muy delgadito y ya vamos a tocar el periósteo, entonces se usa así con una inclinación de unos 60 grados aproximadamente el manejo de la jeringa y la posición de la aguja, ¿no? Sin embargo, estamos llegando hacia la parte muscular. La toxina va a actuar en un radio de 1 a 2 centímetros del punto de aplicación. Eso es muy importante tomar en cuenta. Estamos aplicando a este nivel, como vemos en la fotito, y va a tener un radio de aplicación de 1 a 2 centímetros del punto. Entonces, ahí tenemos que conocer que en toda esa área va a actuar. Y eso es importante, ¿por qué? Por lo que habíamos visto en la diapositiva anterior. Podemos lograr un efecto no deseado si nosotros aplicamos, por ejemplo, a este nivel de la parte distal de la inserción del frontal, ya en la parte vecina al músculo elevador de la ceja. Como vamos a ponerlo tan cerquita, por ese radio que tiene, va a llegar al músculo elevador de la ceja y puede provocar un efecto adverso, ¿no? Que haría relajar el frontal y relajar el elevador de la ceja y nos puede provocar una ceja caída. Entonces hay que tomar en cuenta esa distancia que todavía abarca del punto de aplicación de nuestra toxina. Se puede hacer uso de anestésico, como habíamos
dicho anteriormente. Siempre debemos buscar aliviar las arrugas o mejorar el tono de un músculo, pero buscando una armonía facial, ¿no? Y manteniendo la expresión y la movilidad. No podemos crear efectos que no sean estéticamente visibles. Ahora, para la aplicación de la toxina no existe una receta mágica, ¿no? O una fórmula establecida en la que digamos cuánto y en qué punto exacto debemos aplicar. Si bien existe esto que está determinado y les vamos a dar cuáles son los puntos y la cantidad, siempre va a ser una valoración visual y una anamnesis correcta a nuestro paciente para saber qué estamos buscando y ver dónde vamos a aplicar. La diferencia existe entre todos los pacientes, ya sabemos que debe ser individualizado, ¿no? En base al volumen, a la masa muscular y a la actividad del músculo. Hay pacientes que tienen un músculo macetero muy potente y vamos a tener que usar más unidades de toxina, otros que son menos potentes, tenemos músculos frontales muy amplios y otros que tienen la frente muy chiquitita. Entonces, en base a esto, vamos a ir jugando con lo que tenemos como conocimiento científico, pero aplicando a cada paciente de manera individual. ¿Para qué y cómo vamos a hacer esto? Tenemos que ver y escuchar al paciente siempre, buscar cuál es su expectativa y observarlo, marcar los puntos donde vamos a aplicar en base a lo que encontremos. Debemos siempre observar las asimetrías, ya habíamos dicho, y se pueden corregir estas, ¿no? Porque podemos observar asimetrías de una ceja, vamos a aplicar más en ese lado que en el otro, debemos ver la posición, la extensión de las arrugas, la fuerza del músculo del elevador de los labios o del macetero para actuar también a ese nivel. Y pedir al paciente que gesticule. Siempre hacemos eso, ¿no? Si vamos a aplicar para el bruxismo, le decimos apriete los dientes, muerda y tocamos el tono de nuestro músculo macetero. Vamos a ver incluso cómo se tracciona la mandíbula. Le pedimos que eleve las cejas, que arrugue el entrecejo, que ría, para así ver cómo está trabajando ese músculo, ¿no? Y cuál es la fuerza que tiene. En este caso, vamos a repasar un poquito las aplicaciones en los diferentes y más comunes músculos en los que vamos a usar la toxina. Sin embargo, esto también lo vamos a poner en práctica en nuestra sesión presencial y vamos a fortalecer estos conocimientos, ¿no? A nivel del músculo frontal, como podemos ver en la fotito del lado derecho, en esas fotitos tenemos al músculo frontal con esas arrugas transversales, ¿no? Este músculo eleva el supercilio y los puntos de aplicación generalmente son 4. Si bien la indicación general es que apliquemos en todos los puntos donde vayamos viendo que puede ingresar la toxina, básicamente son 4 puntos que vamos a poner en la frente y con eso podemos solucionar completamente el problema de las arrugas del músculo frontal, ¿no? Estos 4 puntos se distribuyen, 2 en la parte superior alta, más o menos a medio centímetro de la inserción del cabello, y los otros 2 puntos hacia la parte lateral, donde estoy marcando con el puntero, casi hacia la elevación de la cola de la ceja. Más o menos ese nivel, pero sin tocar el músculo elevador, sino en el frontal. Estamos paralizando el frontal, no se olviden, no el elevador. Entonces, esos 4 puntos que apliquemos es suficiente para lograr efectos adecuados en el frontal. Normalmente se ponen 2 a 5 unidades por punto. Vamos a ver cuántos son 2 unidades. Son 2 rayitas de la jeringa. Eso lo vamos a ver en la práctica. Y se puede poner 10 unidades en mujeres, 20 en varones. Eso es variable, pero hasta la cantidad de 20 unidades en la aplicación de este músculo no nos va a provocar alteraciones. Sin embargo, se usa muy poquita. Regularmente usamos 2 unidades por punto y en la frente estaríamos usando un total de 8 unidades de las que hemos preparado, ¿no? 50 o 100 unidades, dependiendo de cuánto hayamos comprado nuestro frasco. ¿Qué es clave para que ustedes no tengan problemas en esta zona? Es que la inyección tiene que estar al menos a 1 o 2 centímetros por encima de las cejas. Eso ya les dije, para evitar que la ceja caiga y no llegue la toxina hacia el músculo elevador de la ceja.
Si es que tenemos esta primera arruguita, como vemos en esta figura, que la estoy marcando, esta primera arruguita que se forma por encima de la ceja, no usemos toxina, ¿no? Usemos mejor un material para dar volumen, que sería el ácido hialurónico, ¿no? De esta manera no vamos a afectar a nuestro elevador del párpado ni al frontal, vamos a rellenar esa línea y en la parte más alta sí podemos aplicar toxina. Siempre debemos trabajar hacia la parte más alta del músculo frontal, ¿no? No tan apegados hacia los elevadores de la ceja. En la glabela, como podemos observar, existen puntos para la aplicación. Generalmente se utilizan estos tres, el punto 1 y estos 2.2 que están señalados en la figura. Existe la aplicación hacia la parte media, pero eso lo hacemos principalmente en varones que tienen un músculo muy desarrollado, muy fuerte, que genera arrugas muy, muy, muy marcadas. Este casi no se usa, sí en la parte media y en este que dice punto 2, en ambos lados del inicio del músculo elevador de la ceja es donde aplicamos la toxina botulínica, ¿no? Vamos a tratar si aplicamos en el punto 1 al músculo piramidal y en este caso los corrugadores. Si trabajaríamos hacia la parte externa de los orbiculares, tenemos que trabajar por fuera de la línea pupilar, ¿no? Para de esta forma no lesionar ninguna estructura del ojo. En este caso estamos viendo que vamos a trabajar, ¿no? En este músculo, en los corrugadores, a este nivel, como habíamos dicho, principalmente se aplica en estos puntos, se puede poner en el piramidal o prócero, y usamos más o menos 2 unidades en estos músculos, ¿no? Esto nos va a ayudar a trabajar todas las arruguitas que vemos en la parte central, que va a ser de este complejo clavelar, y también nos ayuda hacia las arruguitas de la parte inferior de la frente. Entonces podemos trabajar esa zona tomando ese cuidado. También va a actuar a este nivel, por lo tanto muchas veces es útil aplicar pocas unidades en esta parte baja del frontal, porque igual vamos a tener un efecto al trabajar los corrugadores. Esta es la bunny line que se conocen, es la contracción del músculo nasal y puede aparecer en pacientes que se aplican toxina botulínica a nivel glabelar, porque no olvidemos, relajamos ese músculo, potenciamos otro, y en este caso el músculo nasal puede quedar muy potente y provocar estas arrugas. Por eso es importante que en el control que hagamos al paciente veamos si no hemos ocasionado esto. Si hemos ocasionado, pues ponemos un puntito de toxina a este nivel, en la parte media del músculo nasal, y con eso vamos a relajar y corregir ese problema, ¿no? Se puede poner a este nivel en la parte alta o media. En este caso, la inyección es casi intradérmica porque el músculo tampoco es muy delgado, pero varía de acuerdo a la característica de cada paciente. En la zona periorbitaria, patitas de gallo, aplicamos en 3 puntos, como vemos acá. Tenemos esos 3 puntos de inyección. Son inyecciones superficiales que van a tener 2 milímetros de profundidad a 3 aproximadamente. Por eso decimos que es a nivel subcutáneo, casi subcutáneo. Se pone a 1 centímetro del reborde orbitario, dejamos un poquito de espacio del reborde y nos vamos hacia la parte lateral. Más o menos se aplican 2 unidades por cada punto y vamos aplicando de acuerdo a la necesidad. Generalmente hay líneas que se marcan hacia la parte alta, hacia la cercanía de la ceja. Empezamos a aplicar por ahí. Y en algunos casos que el rostro es pequeño, basta con aplicar este segundo punto, el del medio, y con eso ya hemos llegado hasta la parte inferior. La aplicación en esta zona no debe irse hacia la parte interna del ojo. Se aplica este punto inferior acá externo y nos va a dar un resultado con las arrugas que van hasta la parte media del ojo. Entonces es un resultado muy bueno cuando el paciente presenta ojeras, ¿no? Presenta una línea muy marcada a nivel de las bolsitas en el párpado inferior. A veces con la toxina basta para mejorar eso y no se necesita realizar un relleno con ácido hialurónico. Entonces, siempre que hay ese problema de que el paciente dice, además de las patitas de gallo, tengo ojeras, tengo líneas muy marcadas en el párpado inferior,
primero trabajemos con toxina antes de ofrecerle un tratamiento con relleno, porque muchas veces lo solucionamos con la toxina y ya está, no necesitamos más. Para el tratamiento del tercio inferior, mejorar la estética de la sonrisa y de la cavidad oral, podemos trabajar en estas arruguitas que son el denominado código de barras, que está provocado por el movimiento exagerado, por el tono exagerado del músculo orbicular de la boca, y vamos a realizar la inyección a ese nivel, ¿no? En la extensión del músculo. Siempre hay que aplicar de forma simétrica, calcular bien la cantidad que vamos a aplicar de toxina para evitar que haya una asimetría. A ese nivel se pueden aplicar 4 puntos en la parte alta, como vemos en la figurita de la derecha, 4 puntos en el labio superior, en el orbicular en la parte superior, y 2 puntos en el inferior para evitar estas arrugas, ¿no? Siempre en los labios debemos buscar mantener el equilibrio de ese corazón que debemos formar en los labios, ¿no? Entonces, mantener el arco de Cupido, trabajar bien el área de las comisuras y tomar en cuenta esto. Siempre debemos tener una idea de cómo es lo perfecto en todas las zonas que vamos a trabajar, cómo debería ser un labio, cómo debería ser la frente, cómo debería quedar las cejas, para tratar de llegar a eso, pero siempre tomando en cuenta cuál es la estructura facial de nuestro paciente y qué es lo que se vería más armónico con el resto del rostro. En el elevador del ala de la nariz y labio superior vamos a trabajar este músculo para mejorar la sonrisa gingival. Entonces, este es el músculo que vamos a tratar. Lo que vamos a buscar con esto es alargar el labio superior, ¿no? Para reducir esta exposición que tenemos completa de los incisivos, de la encía superior en la sonrisa gingival. Y también nos ayuda a trabajar el surco nasogeniano, ¿no? Porque vamos a provocar una relajación de este músculo, evitamos esta hipertensión en el surco nasogeniano y esto va a mejorar. Vamos a verlo en la aplicación, que en la parte práctica, que la aplicación también es muy sencilla. Nosotros vamos a trabajarlo trazando una línea interna desde el ángulo interno del ojo hacia el surco nasogeniano, ¿no? Vamos a trabajar hacia esta zona y vamos a aplicar a ese nivel, ¿no? Desde este ángulo al surco, y a ese nivel es donde aplicamos para encontrar a nuestro músculo elevador del ala de la nariz y del labio superior para el tratamiento de la sonrisa gingival. Aplicamos una unidad de toxina a cada lado. Siempre empezamos con una unidad a cada lado y nada más. Y en el retoque podemos aplicar una más si fuera necesario. En la mayoría de los casos, con una es suficiente. Y no queremos lograr un efecto que distorsione completamente la visibilidad y la armonía del área peribucal. Así es que siempre es mejor aplicar menos que más. Siempre. En la toxina y en el ácido hialurónico empecemos con dosis bajas y vamos tratando posteriormente en los controles, en los retoques. Porque si no, si hemos aplicado demasiado y ocasionamos un efecto no deseado, es mucho más difícil corregir. Trabajamos también de la mano de los tratamientos odontológicos, el depresor del ángulo de la boca, ¿no? Que son estos músculos que ya los hemos repasado, que va a traccionar el ángulo de la boca hacia abajo y hacia afuera, ¿no? Generando esta expresión de tristeza, que es la sonrisa de marioneta, que se llama, ¿no? El rostro de marioneta, con la carita triste. Para aplicar y encontrar este músculo, vamos a trazar una línea imaginaria desde el surco nasogeniano hacia el borde inferior de la mandíbula. Y a ese nivel lateralizamos un poquito y ponemos aplicamos la toxina a ese nivel. Entonces trazamos desde el surco nasogeniano al reborde inferior de la mandíbula y un poquito lateral es el área de aplicación. A ese nivel vamos a encontrar la estructura y la parte muscular. Se pone 2 unidades de toxina por lado y con eso se logra trabajar adecuadamente este músculo, ya que es un poquito más grande que el elevador del labio superior.
Otra zona que nosotros tratamos desde la parte odontológica para ver una armonía en el rostro son los músculos platismas, ¿no? Los músculos del cuello es importante porque muchas veces ponemos toxinas, rellenos en el rostro y dejamos un cuello arrugado con muchas líneas que muestra el deterioro real de la piel, el músculo y el proceso de envejecimiento. Entonces, veamos siempre a nuestro paciente como un todo, ¿no? Ya habíamos dicho eso. Y si estamos tratando una sonrisa hermosa, unos labios bien definidos, unos surcos nasogenianos con un relleno y una textura adecuada, si estamos trabajando nuestros músculos maceteros, ya no hay una sonrisa gingival y dejamos un cuello con arrugas, es terrible, ¿no? El tratamiento del profesional médico no se ve porque no es integral como debe ser en todo paciente. Entonces, no olvidemos que estos músculos, platismas, son los principales músculos que deprimen la región facial inferior. Van a trabajar también haciendo un efecto hacia los rebordes de la mandíbula y, lógicamente, mostrando arrugas en el cuello. Existen técnicas que van a hacer la inyección de bandas verticales, les vamos a mostrar en la práctica. Se van haciendo inyecciones intradérmicas, ¿no? En estas banditas que se van formando a lo largo del cuello y con esto mejoramos estas arrugas. Y también existe la técnica de inyección en pliegues horizontales, ¿no? Y ponemos, son unidades muy chiquitas que se usan, en ambas técnicas una unidad aproximadamente por cada punto. Hacemos unos abones intradérmicos, ¿no? Muy superficiales y los vamos a hacer más o menos por el recorrido de estos pliegues horizontales que se forman en el cuello. Siguiendo la línea los vamos a ir trabajando. Se pueden usar varias unidades de toxina, máximo 30 decimos en una sesión, pero normalmente lo que usamos son 10 unidades aproximadamente en el trabajo de todo el cuello. Es una técnica muy sencilla, ya la van a ver en la práctica, es muy facilita, hacemos unos jabones chiquitos y listo, con eso dejamos al paciente, desaparecen esos jabones en el lapso de unas 6 horas, pero el efecto es bastante bueno en la zona cervical. Ese es el estiramiento de Nefertiti, que lo vamos a ver más en la práctica, ¿no? Viendo otro de los músculos importantes, que es uno de los últimos que vamos a tratar, van a ser los músculos macéteros para el tratamiento de la hipertrofia que tenga esto y que pueda dar lugar al bruxismo, ¿no? Incluso a síndromes de dolor facial, ¿no? Por esta hipertrofia que tiene y esta hiperactividad que presenta este músculo. Puede provocar distorsión del ángulo mandibular y generar incomodidad en el paciente, alteración a nivel dental por la destrucción de piezas dentarias, ¿no? Debido a al bruxismo nocturno principalmente que tienen los pacientes, muchas veces ligados con alteraciones por estrés o alteraciones psicológicas también. Entonces debemos evaluar bien a nuestro paciente y ver que si necesita esto, pues hay que aplicar la toxina. En algunos casos, puede sustituir algunos tratamientos, alguna técnica quirúrgica, algunas ortodoncias que pueda necesitar el paciente. Va de la mano ahora, ¿no? Con el tratamiento de la ortodoncia, lo aplican en muchos casos paralelo al tratamiento ortodóntico que realizan ustedes para relajar este músculo, o en otros casos cuando terminan el tratamiento ortodóntico y tienen que realizar el mantenimiento con las placas, en ese caso también se aplica en este músculo cuando está hipertrófico. Cuando tratamos el macétero, no solamente nos va a servir para tratar el bruxismo, este es un tratamiento estético que actualmente se usa mucho para redefinir toda esta área inferior, este tercio inferior, porque vamos a adelgazar la región facial inferior y vamos a devolver esta armonía que tenemos en el triángulo facial o forma de corazón que tiene el rostro. Entonces, en personas que se quejan mucho por tener este tercio inferior muy ancho, muchas veces se debe a la hipertrofia del macétero que está dando esta estructura.
relajamos eso y mejoramos además la visibilidad estética de nuestro paciente, sin necesidad, porque en muchos casos buscan tratamientos con quemadores localizados, pero a este nivel no los vamos a usar, los usaríamos a nivel cervical, submentoniano, a este nivel no, pero en muchos casos ya sabemos, trabajar con toxina a este nivel nos ayuda a mejorar el triángulo facial y volver un ángulo inferior mucho más delgado. No olvidemos, es importantísimo recordar la inserción del músculo. Ya hemos repasado que la aplicación de la toxina tiene que ser hacia la parte inferior, ¿no? Este músculo tiene una forma cuadrilátera y es bastante grueso hacia la parte inferior, ¿no? Hacia la rama de la mandíbula. Entonces es donde tenemos que aplicar, porque arriba, donde está la fase maceteriana, esto es bastante delgado, no vamos a actuar a nivel muscular y puede llegar la toxina a otro músculo adyacente y provocar alteraciones, por ejemplo, porque podría llegar al músculo risorio y vamos a cambiar la sonrisa de nuestro paciente completamente. Y si no es lo que estábamos buscando, si este no era un problema, pues el paciente nos va a odiar porque le vamos a cambiar la sonrisa y se va a ver completamente diferente. Entonces, siempre apliquemos hacia la parte inferior y lateral. Pedimos a nuestro paciente, para estar seguros de la aplicación en el macetero, que apriete la mandíbula y palpamos el músculo, ¿no? A ese nivel. Nosotros tocamos con los dedos, palpamos el músculo, tratamos de definir toda su extensión, pero siempre nos aseguramos de aplicarlo hacia la parte inferior. Vamos a usar 3 puntos de inyección, que son estos 3 que están marcados. En algunos casos indican hasta 5, pero realmente eso se usa en músculos demasiado potentes y no lo recomiendo inicialmente, solo usemos 3. Vamos a aplicarlo hacia la mitad inferior y vamos a hacer desde una línea que vamos a tratar, desde el trago hasta el ángulo de la boca y a 1 centímetro, ¿no? De estos músculos. Vamos a trabajar palpando. Palpamos el músculo y empezamos la aplicación. 2 puntos hacia la parte inferior a nivel del ángulo de la mandíbula y 1 en la parte media de estos 2 músculos, ¿no? Se pueden usar 10 unidades más o menos por lado. Yo lo que recomiendo es que apliquemos 2 unidades por punto como máximo. Si es un músculo que no está tan hipertrófico, con 1 unidad por punto está bien y podemos retocar si necesitamos en una segunda sesión. Generalmente para valorar este músculo, les decimos que se realice un control en 10 días. Generalmente le damos un poquito más de tiempo porque es un músculo potente, es un músculo ancho, entonces el tiempo de acción puede ser un poquito más lento. En 10 días un control y si necesitamos mejorar aún más la hipertrofia de este músculo, aplicamos un poquito más. Este procedimiento se puede hacer cada 3 a 4 meses y a medida que vamos a ir reduciendo la hipertrofia del músculo, vamos a lograr redefinir ese triángulo facial. Este es un tratamiento tan bueno porque todos los pacientes a quienes aplicamos toxina en el músculo macetero indica que esta hipertrofia que generaba apretando los dientes, ¿no? Con el bruxismo, desaparece rápidamente. Mejora la cefalea matutina, mejora el dolor de los dientes, en otros casos desaparece completamente el dolor de los dientes y dolor facial que muchas veces presentan por el bruxismo nocturno. Entonces, tienen un resultado excelente en la aplicación en los músculos maceteros. Puede afectar a músculos adyacentes como al risorio, lo que decíamos, va a limitar la sonrisa y esto cambia completamente el rostro. Mucho cuidado con eso. Puede presentar debilidad cuando se mastican los alimentos que requieren una mordida potente si aplicamos dosis excedente. Por eso les decía, 1 a 2 unidades por punto en 3 puntos es suficiente. Si aplicamos más de esto, puede perder esa fuerza masticatoria que tienen nuestros pacientes. Y se puede provocar una concavidad excesiva de la zona infracigomática. Hemos dicho que redefinimos el triángulo. Si aplicamos una dosis muy alta, podemos provocar un aspecto demacrado, ¿no? Que esa zona se vuelva muy delgadita en los pacientes. Y hematomas en la zona de aplicación, como en cualquier otro
músculo que vayamos a tratar con la toxina. Entonces, como podemos ver, tiene múltiples aplicaciones la toxina botulínica en todo lo relacionado hacia la odontología y la armonización orofacial. Debemos aprender a aplicarla de manera correcta, de tener los cuidados necesarios, las unidades correctas, las zonas donde se insertan los músculos, conocerlas muy bien, principalmente en los músculos que van a trabajar ustedes, que van a ser los del tercio inferior. Ahí son músculos más chiquitos que tienen músculos vecinos muy próximos y hay que trabajar el músculo correcto. Es lo único que tenemos que tener cuidado para evitar efectos no deseados en los pacientes. Hacia la parte, hacia el tercio superior, es más sencillo, ¿no? Los músculos son más grandes y tenemos un espacio para trabajar que es bastante óptimo. Entonces, en este tercio inferior, la aplicación de toxina tiene que ser realizada por profesionales competentes. En general, todos estos tratamientos que estamos viendo legalmente solamente pueden ser aplicados por médicos u odontólogos. Ahora la armonización orofacial va de la mano de ambos. Entonces, siempre recomendemos a los pacientes esto, ¿no? Que tienen que acudir con un profesional y nosotros como profesionales dominar la aplicación para evitar efectos no deseados. Con eso hemos terminado nuestra exposición de toxina botulínica.